Buenas tardes, bienvenidos a su programa Vamos a Platicarte. Estoy muy contenta porque aquí nos recibieron con una de mis personas favoritas, porque dentro de lo que es la pasión que yo siento por el arte, es una de las personas que me gana en esa pasión y en ese gusto y en esa expresión para admirar todo lo que tiene que ver con los temas artísticos y la historia del arte. Entonces, en esta ocasión yo quise invitar a Vero Fernández, que es restauradora de arte, historiadora de arte, maestra de historia de arte, para que ella nos pueda platicar y podamos a lo mejor saber o entender cómo disfrutar una visita a un museo, a una exposición, y cómo pararnos frente a una obra de arte, ya sea, no sé, pintura, escultura, un fresco, un mural, y saber sacarle todo el provecho cuando estamos delante de algo que nos está gustando o estamos admirando. Así es que, Vero, gracias. Hola, Vivi. Y gracias por estar aquí, por recibirnos en este espacio tan lindo y sobre todo que nos puedas ayudar a disfrutar con esta pasión tan grande que a veces tú transmites cuando hablas de todo lo que es el arte. Pues Vivi, gracias por invitarme. La verdad es que hasta me sonrojo de todo lo que dices. Vivi y yo hemos platicado mucho, siempre platicamos de arte cuando estamos juntas. La verdad es que es un tema, como dice, que nos apasiona a las dos. Entonces, pues estar aquí, pues ahora sí que es una extensión de un cafecito con la Vivi. Entonces, es un tema que nos gusta a las dos, que nos interesa, y yo creo que es algo como que ahora sí que hay mucha tela de donde cortar en este tema de cómo apreciar, ¿no? Cómo apreciar el arte. Yo creo que hay mucha gente, todos los que estamos en el arte un poco nos cuestionamos eso. Y cada quien lo vive de una manera diferente, sí. ¿no? Cada quien aborda el arte de una manera diferente, porque todos traemos cada quien trae su propio bagaje, sus propias experiencias de vida, y de alguna manera cuando estamos paradas enfrente de alguna obra, pues a veces nos aprieta un botón, nos aprieta otro, o a lo mejor ninguno. Entonces, siempre obviamente traemos eso, traemos también cada quien trae lo que haya, digamos, la cantidad de veces que has visitado un museo y que has visto obra, todo eso te va enriqueciendo. Yo siempre les decía a mis alumnos, ¿no? O sea, ¿cómo aprendo de arte? Y yo digo, número 1, vean arte. O sea, sí. Yo creo que nada te puede dar la experiencia del arte como ver arte. Independientemente de que estudies o no estudies, o sepas o no sepas. Exacto. ¿No? Obviamente, ¿no? Como platicamos, ver una obra tiene diferentes lecturas. ¿Qué quiere decir? Tiene diferentes profundidades. Tú puedes ver una obra y ir analizando diferentes aspectos de una obra de arte a diferentes profundidades. No quiere decir que a lo mejor yo, que puedo verle muchas profundidades o muchas lecturas, lo pueda disfrutar más que alguien que a lo mejor nunca ha entrado a un museo. A lo mejor alguien que viene, ¿no? O a lo mejor vive en el campo y nunca ha tenido la oportunidad de visitar un museo, a lo mejor entra y ve un cuadro y se siente completamente abrumado con la experiencia, y todos podemos llegar a ese punto, ¿no? De donde te toca esas fibras de llorar, porque yo creo que a veces, ¿no? Estamos ante algo que es inexplicable y efectivamente, o sea, es como ir a lo mejor a la sinfónica o ir a una ópera o a veces, o leer un buen libro. Exactamente. O sea, cuando estás expuesta al arte, siempre habrá algo que te mueva, conozcas o no conozcas. Hablaríamos a lo mejor como
una prueba proyectiva, ¿no? Dentro de la psicología, que de repente te presentan una imagen que tú a la hora de ver esa imagen sacas o proyectas la emoción que generalmente traes en ese momento, ¿no? A lo mejor en psicología esa emoción viene más hacia atrás, ¿no? Pero también cuando llegas y ves un cuadro, que era lo que tú estabas diciendo, pues ese cuadro te va a mover lo que estás viviendo. Y si lo ves un día que estás muy alegre, a lo mejor ves la parte más alegre. Pero a lo mejor si llegas un día que estás muy sensible o hacia lo triste, pues a lo mejor te mueve esa parte de tristeza. Sin embargo, sí puedes llegar y pararte, y si te mueve lo que te mueva, es algo que quiso transmitir el artista. Ahí, mira, yo creo que muchas veces nosotros llegamos a veces enfrente de un cuadro, ¿no? Y vemos el título, no sé, si estamos viendo un cuadro abstracto, ¿no? Entonces dice, silla en la cocina, y queremos a fuerza encontrar la silla en la cocina. A lo mejor no la hay, a lo mejor el artista no había una historia atrás de ese cuadro, simplemente está plasmando un sentir, está experimentando con colores nuevos, ¿no? O sea, está viendo nuevas texturas, o simplemente, yo qué sé, se mudó de casa y está pintando al perro y al niño que está en la esquina con los globos porque le gustó el color. Es decir, no siempre hay algo atrás del cuadro. ¿Cómo lo dijiste hace rato? Que es más objetivo. Ajá, y yo siempre, en eso estoy convencida, o sea, el arte es mucho más objetivo de lo que pareciera. Esto me gustó mucho, esto que me comentaste, porque efectivamente a veces le queremos encontrar 3 pies al gato. Ajá, y nada más era un gato, ¿no? Exacto, no hay más. Entonces, yo creo que hay el sentir. No todas las obras te hacen sentir. A veces, de hecho, no nos hace sentir nada, que también es válido. A lo mejor a unas personas les hace sentir y a otras no. En cuanto a esto de arte abstracto, por ejemplo, yo siento que es más objetivo porque, o sea, lo he constatado y lo he leído, ¿no? También. Por ejemplo, si en una sala tenemos 10 cuadros y de estos 10 cuadros hay 9 cuadros malos. ¿Quién dice que son malos? Bueno, eso es toda una historia, pero bueno, hay 10 cuadros y hay un cuadro que es sabido que es bueno. La mayoría de la gente, sepa o no sepa, le va a gustar el cuadro bueno. O sea, le va a llamar. ¿Por qué le va a llamar ese cuadro? Porque ese cuadro tiene como un conjunto digamos, formalmente ofrece algo que nos hace que nos guste ese cuadro. Que a lo mejor los colores están balanceados, que a lo mejor el peso, porque en un cuadro hay peso, ¿no? Que el peso está balanceado, las formas tienen una fuerza que recibimos, ¿no? Al momento de ver la obra recibimos eso. Y entonces a eso me refiero que es menos subjetivo. O sea, no es que tú entres y a mí me gusta este, y a mí me gusta este, y a mí me gusta este. Es decir, si hay muchos cuadros buenos, eso puede suceder. Pero si francamente hay cuadros malos y hay un cuadro bueno, ese cuadro nos va a gustar. ¿Por qué? Porque tiene estas características que hacen que un cuadro sea una obra de arte. Exactamente. Ok. ¿Sí? Eso pensando un poco en el arte abstracto. Pero, por ejemplo, vamos a pensar cualquier tipo de arte. Bueno, yo hablo sobre todo en arte plástico, que es lo que, ¿no? Escultura o pintura, que es realmente lo que yo me he especializado. Por ejemplo, hay muchas lecturas, que es lo que te digo. Está la parte histórica, y esto es algo que a mí me parece fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno sabe en qué época se hizo un cuadro, es decir, qué estaba pasando en ese momento cuando se pintó ese cuadro, uno puede valorar de una manera diferente. Por ejemplo, ¿no? O sea, hay ciertos cuadros en la historia que nosotros vemos ahorita, o sea, cualquiera puede hacer ese cuadro. No cualquiera, no. Porque en ese momento, a lo mejor, nadie lo había hecho.
esa persona rompe paradigmas, da un paso más allá, enseña unas formas diferentes de acercarse al arte que a nadie se le habían ocurrido hasta ese momento, y a partir de ahí los artistas lo empiezan a copiar y entonces vienen brincos en el arte. Entonces, cuando uno conoce la trayectoria de la historia del arte, que es lo que yo digo, porque la historia del arte es la historia de la humanidad. Sí. O sea, desde que el hombre es hombre, empieza a ver. Entonces, cuando nosotros conocemos esta trayectoria, empezamos a ver estos brincos que se van dando y de repente encontramos una obra y decimos, wow, y ahí es cuando, ¿no? Rompió un esquema, Exacto. rompió un momento, Exacto. fue como ese rompimiento de esa burbuja en la que se estaba. Porque a lo mejor lo que tú estás diciendo, muchas veces estamos frente a una obra y no nos cuestionamos cómo hicieron el color que utilizaron en ese cuadro específico. Porque antes los pintores, especialmente, hablamos de pintura, ¿no? Pero los pintores eran casi alquimistas, porque tenían que crear sus colores, Sí. tenían que sacar de plantas, de muchos lugares. Un día hacemos una plática. Eso estaría increíble. Sí. Pero tenían que hacer su color y entonces, por ejemplo, Rembrandt, que por favor vayan a ver el cuadro que está en el Munal ahorita de Rembrandt, la presencia de Rembrandt. O sea, los colores que utilizaba Rembrandt, que a lo mejor ahorita los vemos muy oscuros, para que utilizara el color, que se viera un casco, que van a ir a verlo, y que se viera el brillo del casco. Ahorita es muy común que nosotros veamos colores dorados, plateados, pero en ese entonces no existían esos colores. No. Entonces, por eso te digo, él, o la pincelada, ¿no? Uh-huh. También. Entonces, por un lado nos ofrece, si conocemos esta historia, sabemos qué vino antes y qué vino después, y entonces podemos valorar el cuadro en su justa dimensión, en el momento histórico en el que fue realizado. Y eso te abre una puerta que eso sí, para eso sí se estudia. O sea, para que tú puedas tener ese entendimiento, ahí sí necesitas estudiar. O sea, no para sentirlo, no para que te guste, pero hay ciertas lecturas que sí se necesita estudiar para que puedas realmente saborearlo a otros niveles, ¿no? Bueno. Y entonces otra lectura, ¿no? Otra lectura es la pincelada. Cuando tú vas sabiendo cómo en el arte, ¿no? En la pintura hay una evolución en la pincelada, hay una evolución en la forma en la que se representan los objetos. Y de repente llega algún pintor que suelta una pincelada de otra manera, de una manera diferente a lo que se usaba. Y en eso se rompió. Enloqueces. Que esto a lo mejor yo también lo llego a comentar en las clases de arte, de pintura, ¿no? Tú das la parte, cómo se dio el contexto para que llegaran a esa pintura. Yo a veces trato de darles la parte teórica de la pintura para que puedan empezar. Entonces yo siempre les digo, ¿no? A ver, al principio la pintada o la pincelada era larga, era de una forma. Donde a lo mejor podemos entender más esto que tú estás diciendo, que es la pincelada, pues es en el impresionismo, ¿no? El salto al impresionismo fue, el trazo era corto, era de otra forma totalmente diferente al Renacimiento y a todo lo de hacia atrás, ¿no? Y ahí ya te puedes dar cuenta dónde surge este rompimiento de lo que se venía haciendo y una nueva... El impresionismo es un arte que gusta mucho, ¿no? Pero se dio en un momento muy específico, sí. Porque además es justo cuando surge la fotografía. Uh-huh. Es justo cuando las pinturas se empiezan a envasar en tubos. Y entonces eso les permite a los artistas salir al campo con su tubo. Antes tenían que hacerlo en la academia, en su taller, ¿no? Porque no se podían transportar los óleos. Y en el momento y no solo eso, en ese siglo también se empiezan a dar los primeros colores químicamente, ¿no? Realizados químicamente, los morados, los naranjas,
los rojos de cadmio, los amarillos, en fin, todo esto surge y por supuesto eso genera una forma diferente de pintar. Claro. Entonces los artistas impresionistas se van al aire libre y entonces lo que pintan es la impresión del momento, la luz de la luz de las 5:15 de la tarde, y entonces hay que irte rapidito porque la luz cambia y la luz que se proyecta a través de los árboles dura 3 minutos. Entonces y ahí empieza esta pincelada fragmentada que después se fragmenta aún más y nos vamos al puntillismo, ¿no? Pero incluso antes, ¿no? Van pasando cosas. Por ejemplo, en la Edad Media la pincelada es descriptiva. O sea, lo que tú quieres es describir un objeto porque lo que quieres es enseñar, ¿no? La religión a través de, ¿no? las miniaturas, los cuadros iluminados. Entonces es muy descriptiva, es con un pincel pequeño, es muy detallada. Después, luego viene en el siglo, ¿no? Alrededor del siglo XVI, surge la pintura sobre tela. Entonces en formatos grandes surge el óleo. Entonces vienen estos pintores donde empiezan a hacer estas mezclas, a hacer estos colores como viene Rembrandt, empiezan a hacer pinceladas donde son pinceladas expresionistas, son pinceladas con una expresión en sí misma donde ya no hay un detalle. Este cuadro que vayan a ver, el de Rembrandt, si tú lo ves de lejos, no ves que él a pinceladas muy rápidas y muy incluso cortas, de colores muy puros, da estos brillos que antes no. Antes iban como con estos pinceles más pequeños que no se veía la pincelada. Por ejemplo, Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci en su época, su pincelada es no pincelada, es el esfumato, es una técnica inventada por Leonardo da Vinci en donde una de las grandes, ¿no? maravillas es que no vemos el pincel, no sabemos cuándo empieza y cuándo acaba algo porque todo está como humo, esfumato de humo, ¿no? Sí. Entonces son diferentes técnicas, pero después de este primer renacimiento, ¿no? digamos, de Leonardo da Vinci, de Rafael, llega Miguel Ángel, y Miguel Ángel vive muchos años, y entonces pasa del Renacimiento al manierismo, a la manera y entonces empieza a soltarse, empieza a moverse, sus figuras empiezan a salirse de este orden clásico establecido, ¿no? Sí. Y entonces, si volvemos, ¿no? Vamos de la mano, empezamos a ver diferentes formas, diferentes paletas, diferente expresión con el pincel, diferente profundidad y temática. Diferente temática, por supuesto, ¿no? Porque como vas a un museo, ¿no? A lo mejor donde parte de la colección son paisajes, el paisajismo. Entonces, pues hoy ya no hay paisajes, ¿no? Entonces yo siempre les digo, bueno, ¿por qué ya no hay paisajes? Pues surgimiento de la fotografía. Sí. ¿Para qué pintar un paisaje cuando pues ya con un clic ya quedaba el paisaje? Entonces cambia el tema, ¿no? Y ya se rompe bueno, ya ahora ya no va a ser paisajismo, pero va a ser momentos, como tú decías, ¿no? La impresión de el momento, ya no ya no quieren copiar igual a la naturaleza, porque sienten que de alguna manera ya llegó algo que copie la naturaleza. Que desde los griegos, lo que se quería era como copiar la naturaleza. Sí. La Edad Media no, porque ahí es otra onda, pero en el Renacimiento regresa esto de copiemos de la manera más fidedigna la naturaleza. Y siempre es como las modas, o sea, viene una cosa y viene la otra, ¿no? Sí. Y viene una cosa y viene la otra. Y entonces siempre una cosa, ¿no? Da paso a otra y así.
Pero bueno, en eso es, o sea, son tantas lecturas que se le puede dar a una obra. Entonces, pues, ¿qué recomiendo yo cuando alguien llega a un museo? Lo que tú comentabas que les recomiendas a tus alumnos, que me parece algo muy bueno, caminen, no se detengan en cada una, no acabas, vayan sintiendo, vayan viendo cuál es la pieza que les llama, porque acérquense, vean en qué fecha yo siempre veo la fecha. Normalmente me gusta adivinar la fecha antes de verla, pero eso es, ahora sí que ya es las algo. mañas que uno agarra. Ajá, porque me gusta ubicar un cuadro a partir de una lectura completa. Si no conozco la obra, ¿no? Si la obra me es desconocida, trato de ubicarla y eso a mí me divierte mucho. Pero vean la fecha y después simplemente esto, o sea, traten de ver qué es lo que les mueve, qué colores tiene, qué tipo de pincelada les está ofreciendo. A lo mejor... ¿De dónde viene la luz? ¿No? Yo siempre... Eso también. Cuando voy con alumnos, o sea, yo trato de que observen las técnicas que estamos viendo en el momento de la clase. Ajá. Pero pues sobre todo de dónde proviene la luz para poder admirar cómo lograron esa sombra, cómo lograron ese árbol, cómo lograron expresar la caída del agua. Y entonces a partir de ahí puedes ir apreciando cómo lo hicieron. Exactamente. Sí. Pero además, como dices, hay toda una forma y de hecho tiene nombre, ¿no? O sea, puede ser la luz cenital, puede ser, ¿no? Y cada luz, como por ejemplo Josh de la Tour, que usa las velas para las manos y solo es un contexto, ¿no?, muy detallado, o Millet, que siempre la luz es como cenital, como que viene de algo celestial. Ajá, como que baña toda la obra. O Sorolla. Sorolla que me salpica con luz. Que está la Me exposición, fascina. la inauguraron en Valencia, Sí, Valencia. me fascina. Sí. En fin, y además cada época también va teniendo como diferentes formas, como dices tú, de alumbrar. El barroco, que es, ¿no?, este claroscuro, este tenebrismo, que es casi como si estuvieras en el teatro y de repente, ¡pum!, ¿no?, prenderán así un rayo de luz que alumbra algo muy delicado y todo lo demás está casi en penumbras. Entonces, también esa es otra forma. Entonces tenemos luz, tenemos color, tenemos formas, tenemos tema, tenemos perspectiva, o sea, hay como muchas, es exactamente, ¿no? La historia, yo les digo mucho, ¿cómo se valora esa obra? ¿Cómo se valoraba cuando se hizo? ¿Cómo se valora ahora? ¿Tiene una significación diferente? ¿Ha crecido, se ha valorado? Pensemos en la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, que pensaron hacerla y les pareció un mamotreto y la querían tirar. Y hoy no nos imaginamos a Francia sin la Torre Eiffel, ¿no? Ha cobrado un símbolo, tiene un significado más allá de la obra en sí. Entonces, hay obras que son tan representativas de un momento histórico o de un país, hasta de la vida del artista, ¿no? A lo mejor cuando él la hizo en ese momento, o fue su última obra, o a lo mejor con esa obra inició un movimiento, ¿no? O a lo mejor esa obra se la pidió a alguien en especial y rompió también con relaciones hasta políticas, ¿no? Que sí. O se perdió y la encontraron, ¿no? Como, pues, Gustav Klimt. Pues todo esto tiene su misterio, ¿no? Hay cosas le dan diferentes connotaciones al arte. Entonces, pues yo finalmente, la verdad es que invito a todo el mundo a que se acerque al arte. O sea, al que les guste, donde les guste, vean. Y eso es lo que va a hacer que puedan cada vez como ir gozando, ¿no? Gozando más y más. Y bueno, sin duda para mí, igual que para ti, o sea,
a mí lo que más feliz me hace, ¿no? Es esto, es visitar un museo. Es que salgo de ahí tan absolutamente llena y alegre y feliz, que me gustaría que la gente pudiera compartir esto que yo siento, ¿no? Y porque te dicen, oye, ¿y esta te gustó o no te gustó? ¿No? Como cuando vas al cine, Ajá. o vas a un restaurante y pides una comida. Yo siempre digo, vayan a ver, ¿no? Yo puedo tener mi comentario o mi crítica o mi apreciación y a lo mejor a ti no te llama tanto la atención, ¿no? Hace rato Sí. llegamos a comentar vamos a hacer la confesión del día, de la famosísima Mona Lisa. Mona Lisa. A mí no es mi favorita, sí logro apreciar y además pues el autor es uno de mis favoritos también. Sin embargo, a mí no se me hace tan guau y Vero por poco se me va la yugular y dice, no, bueno, es que tienes que conocer la historia y realmente ir viendo todas las capas de esa pintura en específico para entender por qué es el cuadro más importante de la historia. Y de la historia de ese museo, ¿no? Porque llegas y tú, a lo mejor si nunca la has visto y te platican, pues te imaginas una pintura, es de este tamaño, sí. Bueno, no tan chiquito. Bueno, no sé, pero sí no es el cuadro que tú te imaginas del tamaño, ¿no? Y claro que cuando estás frente a ella sí dices, wow, pero a lo mejor no es mi favorita. Pero hay otras que yo, bueno, me puedo parar enfrente de ella y se me salen las lágrimas. Pero solo eso lo podemos pensar o sentir cuando estamos frente a ellas. Yo cuando vi la primera vez la Mona Lisa, yo tenía 17 años y ya empezaba yo a estudiar arte, pero yo la vi y dije, de verdad, o sea, tanto rollo por esta cosa. Y entre más he ido estudiando, ya hoy por hoy digo de verdad, o sea, mis respetos. No, es impresionante. Vamos a hacer un programa solo de lo que es sí. ese cuadro. Sí. Y yo creo que el que logremos convencer a todos de ir, vayan a los museos, disfruten, párense enfrente de uno. A lo mejor vayan caminando, una no le llama la atención, pero el siguiente dices, wow, porque algo te llamó, ¿no? Estás frente a, y algo te llama, no sabes qué es, pero algo te llama. Y el poder, a lo mejor yo me paro enfrente y digo, ¿en qué momento lo harían? ¿Cómo lo harían? ¿Qué sentirían? O sea, sí hasta les hago todas unas historias y lo disfruto mucho. Y yo creo que además de motivar a ir a visitar un museo o una exposición, siempre viene la parte que es la más importante, yo creo que es la de voz en voz. Entonces, si vos y mi voz logran motivar y emocionar y apasionar a que vayan a las exposiciones, vayan a los museos. Tenemos más de 170 museos en esta ciudad que no se van a aburrir. Y bueno, Vero, muchas gracias que compartes esto. No, lo único que hacemos es poner, ahora sí que grabar lo que platicamos. Sí, yo creo que sí. Pero a ver, dentro de esto, conocer un poco más. Vero da clases de historia. ¿Y dónde podrían contactarte para que tú puedas seguir transmitiendo esto? En WhatsApp, a mi celular, 55 54 05 9204. Y doy cursos, cada X tiempo abro nuevos grupos, entonces pues eso, ahí me pueden contactar. Pues yo creo que contáctenla por WhatsApp para que ella reconozca su información y yo se la recomiendo muchísimo porque conforme aprendamos más vamos a disfrutar mucho más todo esto y pues también la pueden localizar en la página de www.eumaarte.com. Acuérdense que ahí está el icono de YouTube, le apretan y nos va a llevar al canal donde pueden ver este y todos los demás programas. Suscríbanse, apóyennos a que se suscriban, no cuesta y vamos a seguirles llevando este programa. Yo soy Viviana Martínez Minuti y feliz de que hayan estado aquí con nosotros. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima. Bye. Gracias.